Ok, Oscar Chacón, bienvenido al programa nuevamente y muchas gracias por tu tiempo. La primera Muy pregunta agradecido por la que tengo invitación. de igual manera, Oscar, qué bueno que tengas tiempo para nosotros. La primera pregunta que tengo es, ¿qué cambios podemos esperar en los criterios de elegibilidad para TPS en el futuro, ¿no? Dado que el cambiante panorama político y social de los Estados Unidos es intrigante, ¿no? Pues mira, en realidad hay que recordar que la ley que conocemos ahora como TPS es una ley que se aprobó en septiembre de 1990. Y es una ley que estableció, por un lado, los criterios bajo los cuales el ocupante de la Casa Blanca, ya sea de forma directa o por medio de un funcionario de su designación, que originalmente era el secretario de Justicia, pero que en las últimas 2 décadas ha sido el secretario de Seguridad Doméstica, pueda otorgar, pueda designar a ciertos grupos nacionales como protegidos bajo TPS. Y los tres criterios son no poder regresar a su país a razón de condiciones de inestabilidad política que hacen inseguro que las personas puedan regresar. El segundo criterio de elegibilidad es personas que no puedan regresar a razón de un desastre natural que ha trastornado tanto su país que no pueden tampoco regresar de forma segura. Y el tercer criterio, que es el más interesante, es cualquier otra condición que a juicio del presidente o su oficial designado hagan que estos grupos nacionales sean meritorios de protección temporal. Entonces, como puede ver, se trata de criterios bastante amplios. Habría que modificar la ley para cambiarlos, como también habría que modificar la ley para cambiar quién designa a los beneficiarios de TPS como tales, porque hasta este día y desde que la ley surgió en 1990, la prerrogativa de quién designa a personas como potenciales beneficiarios de TPS es precisamente la rama ejecutiva. ¿Y cómo podrían los desafíos legales recientes al TPS afectar el futuro del programa y qué reformas o ajustes podrían ser necesarios para asegurar su viabilidad continua? Pues mira, yo abordaría tu pregunta desde dos ángulos. La aprobación del TPS fue un tema muy controversial. Realmente la apuesta original, que tenía que ver mucho con la historia de discriminación que sufrieron personas que habían solicitado asilo y a quienes sistemáticamente se las había negado la protección en la forma de asilo en Estados Unidos, específicamente personas de El Salvador y en un segundo plano de Guatemala. Lo que se buscaba era realmente una medida de protección que le permitiera a estas personas que se iban a beneficiar del potencial programa, que en ese momento no estaba definido, la condición de poder solicitar residencia permanente después de un año de vivir en Estados Unidos. Es decir, era una condición de temporalidad específica, después de lo cual el beneficiario podía iniciar un proceso para solicitar residencia permanente. Pero justamente este tema de la residencia permanente se convirtió en un tema espinoso y hubieron legisladores, específicamente republicanos, uno en particular de Texas, Lamar Smith, quien definitivamente se opuso, ¿verdad?, a que la medida de protección conllevara a que las personas pudieran solicitar residencia permanente. Y por eso quedó el programa estipulado como un programa únicamente de carácter permanente que no podía evolucionar por sí mismo a un momento en el cual los beneficiarios podían solicitar residencia permanente. Esa confección, esa naturaleza de la ley del TPS es lo que nos ha llevado al dilema que ahora enfrentamos con personas que tienen 20 o más años de haber estado viviendo en Estados Unidos bajo protección de acuerdo a los términos del TPS, pero sin poder
solicitar una condición plena de inmigrante, que es sinónimo de residencia permanente, lo cual, cuando se asegura, abre también la posibilidad de que dicha persona beneficiaria pueda solicitar más adelante la ciudadanía de los Estados Unidos por el mecanismo de la naturalización. En ese sentido, repito, la falla original no es un accidente, la falla original era casi de diseño, ¿verdad? Porque, como repito, legisladores, especialmente republicanos, no querían que estas personas llegaran a convertirse ni en residentes permanentes, ni mucho menos en ciudadanos. Ahora, esto me lleva al segundo ángulo desde el cual yo abordo tu pregunta. Hay en este momento esfuerzos, ¿verdad? Ninguno de ellos con gran posibilidad de éxito, pero han habido esfuerzos, no solo en el Congreso actual, sino también en sesiones anteriores del Congreso, que han rumorado la posibilidad de modificar la ley del TPS para arrebatarle a la rama ejecutiva la prerrogativa de ser quien decide a quién se le puede designar como protegidos a través del TPS y más bien darle ese atributo al Congreso mismo, lo cual, como se puede uno imaginar en el contexto tan partidizado en el que vivimos, seguramente conllevaría que ningún otro grupo nacional vaya en el futuro a poder ser beneficiario de un programa como este. Pero quiero regresar a lo primero que dije. Desdichadamente, en la actualidad, si una persona tiene años de estar viviendo en Estados Unidos como beneficiario de TPS, no hay manera ordinaria que pueda permitir que a razón de tus años como beneficiario de TPS, tú puedas solicitar visa de residencia permanente. Lo que ha venido pasando es un proceso sumamente lento y es porque muchos beneficiarios de TPS eventualmente se convierten en beneficiarios de solicitudes de residencia permanente a razón de vínculo familiar o a veces a razón de vínculo laboral, porque el empleador solicita una certificación laboral de visa, lo cual permite que un beneficiario de TPS pueda llegar a tener residencia permanente. Pero lo que quiero dejar claramente establecido es que el número de años en condición de beneficiario de TPS no permite que una persona beneficiaria de este mecanismo pueda solicitar la condición de residencia permanente. Bueno, de todas maneras, tengo otra pregunta un poco más quizás optimista al respecto. ¿Qué papel podría desempeñar el TPS en la conversación más amplia sobre la reforma migratoria? ¿Y qué propuestas de política se están considerando actualmente en este sentido? Bueno, fíjate que yo creo de que es una pregunta no tan optimista, sino yo diría más bien una pregunta muy realista de bajo qué esquemas es concebible que hayan cambios positivos en la ley migratoria. Hay que recordar que a lo largo de los últimos 23 años ha predominado una tesis de cambio legislativo que se ha conocido como reforma migratoria integral, o por su nombre en inglés, Comprehensive Immigration Reform, que es una tesis que ha demostrado ser, en pocas palabras, fallida, ¿verdad? Porque no ha sucedido, no ha pasado, y por el contrario, lo que hemos visto más bien es un empeoramiento en el entorno de leyes que buscan castigar a las personas migrantes, que buscan restringir los derechos, que buscan excluir a más personas. Y en pocas palabras, no hemos avanzado en reformas positivas que le permitan a personas extranjeras que viven en Estados Unidos, en algunos casos por décadas, poder solicitar la condición de residencia permanente. En el contexto del fracaso del enfoque denominado reforma migratoria integral, organizaciones como la que yo dirijo, Alianza Américas, nosotros hemos venido proponiendo desde, francamente, hace 15 años, 16 años atrás, la idea de un enfoque de reforma migratoria, de una tesis de reforma migratoria diferente. Una reforma migratoria que vincule lo más aspiracional, que pudiera ciertamente ser una reforma integral, con reformas de alcance limitado,
que permitan ir poco a poco resolviendo la situación migratoria de importantes segmentos de la población inmigrante. Y en este contexto ha surgido con bastante fuerza en los últimos 3, 4 años la importancia, por un lado, de expandir el número de personas protegidas bajo TPS. Hoy en día, pues hay muchas nacionalidades, muchos grupos nacionales que han sido beneficiarios de designaciones de TPS, pero por el otro lado, hay también esfuerzos de cambiar la ley de forma tal que le permita a personas que han sido beneficiarios de TPS por muchos años poder solicitar residencia permanente. Esto es diferente a la idea de una reforma integral porque si lográramos, por ejemplo, cambiar la ley para abrir la posibilidad de que los beneficiarios de TPS que tienen muchos años en esa condición puedan efectivamente solicitar residencia permanente, estaríamos avanzando parcialmente la meta de solventar el desafío de que hayan tantas personas, millones de personas en Estados Unidos que viven aquí, que han hecho vida aquí, que tienen hijos aquí, pero que no tienen condición migratoria autorizada. Entonces el TPS, repito, se ha venido perfilando, al igual que el programa DACA, como posibles mecanismos de aprobación de cambios positivos en la ley, aunque no sean cambios con el alcance que en un mundo ideal tendría una reforma integral. Y a la luz del aumento de los desplazamientos relacionados con el clima y otras crisis humanitarias, ¿cuál es la trayectoria probable del TPS como medio para brindar ayuda temporal a quienes lo necesitan? Definitivamente el programa conocido como TPS, Protección Migratoria Temporal, es el mecanismo, yo diría, ideal, ¿verdad? Porque yo mencioné que habían 3 criterios y el tercer criterio es precisamente sumamente amplio. El criterio lo que dice es, si el presidente, si la rama ejecutiva de los Estados Unidos considera que hay razones para brindarle protección a un grupo de nacionales X, se le puede otorgar el TPS. El cambio climático, los desastres naturales que se van volviendo cada vez más intensos y más frecuentes, son precisamente un factor que conlleva a que muchas personas se vean forzadas a salir de su país porque han perdido totalmente la esperanza de que en su país puedan hacer vidas dignas. Y en este sentido, el TPS es, como repito, un mecanismo idóneo para brindar protección. Ya enfaticé las desventajas del TPS, pero a pesar de las desventajas, a pesar de que como tal la ley no incluye un mecanismo a través del cual un beneficiario de TPS pueda en algún momento futuro solicitar visa de residencia permanente, en todo caso es un mecanismo de protección muy valioso, porque guarda, o sea, previene que el beneficiario se vea como blanco de un potencial arresto de la policía migratoria, de una detención y o deportación migratoria, y además le otorga al beneficiario la posibilidad de solicitar un documento de autorización de empleo en Estados Unidos, que al final de cuentas es como lo más importante, porque un inmigrante lo que principalmente busca es poder ganarse la vida de forma honesta para poder resolver su propia condición de vida, pero también para poder ayudarle a sus seres queridos, tanto aquí, si es que ya viven con ellos, o en su país de origen, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros muy claramente cuando analizamos el impacto que ha tenido la presencia de tanto extranjero de todo el mundo, pero especialmente de México, de países centroamericanos, de países caribeños y algún país suramericano también, donde las remesas se han vuelto un factor extremadamente importante. Entonces el TPS puede ser, como repito, un alivio importante ante la posibilidad de que en un futuro veamos más personas desplazadas de manera forzosa a razón de precisamente sucesos relacionados al cambio climático. Muy bien. Bueno, Oscar, es todo lo que tengo para ti hasta ahora, pero espero tenerte nuevamente en el programa y te agradezco muchísimo tu tiempo por ayudarnos a entender este problema.
Con mucho gusto. Yo les agradezco la oportunidad a ustedes y a ti en lo particular. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pasen buenas tardes.